con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Pues estamos en cita con la historia, estamos en realidad, estamos con todos ustedes, estamos con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues encantado de estar aquí. Bueno, no sabemos por cuánto tiempo más, la verdad. Bueno, hasta que las intenciones de la Lola, la mentirosa mayor del reino, la ministra de Justicia en funciones, decida penalizarnos. Que las amenazas que está realizando, efectivamente va a ser muy complicado hacer este tipo de programas de historia. Bueno, siempre nos podemos ir a Gibraltar. Sí, es verdad, y desde ahí, bueno, ahí tienen muchos amigos, ¿eh? En Andorra y en Gibraltar no te creas que será fácil. Alguno tiene sus dineros. Bueno, podríamos mancharnos a Tánger, como estaba ahí, tenía negocios el padre de Puyol, Florenci Puyol, sí. El abuelo, tenía, el abuelo no, el padre bueno, de el abuelo Puyol, de los actuales, de los juniors. Ahí tenía unos negocios de cambio de moneda, de divisa, porque la peseta española solo era convertible en divisas allí en Tánger, que todavía era pues zona del protectorado hispano-francés en Marruecos. Entonces, a lo mejor en Tánger nos dejan. Bueno, pues habrá que ir a Tánger. No sé. Bueno, porque nuestro sueño, Javier, es irnos a Texas. A Texas. Bueno, en Texas, no, yo tengo grandes amigos en Texas, para que te voy a engañar, concretamente en Dallas. Oye, bueno. Hoy hay un tema, tenemos un buen conocido, un amigo en esta casa, un amigo porque todas las semanas estamos aquí en Radio Ya, que es Rafael Rodrigo de la librería Tercios Viejos. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. También os podría dar una sugerencia, que es ir a Estoril para los más monárquicos, queda más cerca. Para los más monárquicos y a los que les gusta Salazar, Olivier Salazar, pues tampoco está mal. Aunque creo que las cosas no bajan muy tranquilas tampoco en Portugal últimamente. No. Sí, porque ya Chile tampoco. No, Chile no toca. Y Argentina, ahora que ha ganado la fórmula Fernández y Fernández, sí. Aunque yo soy también Fernández, pero no de esos, no me toca nada. Tengo un buen amigo argentino, al que tú también bien conoces, que dice que posiblemente Argentina tenga la clase dirigente que se merezca. Lo mismo puede ser aplicable en España. Eso yo creo que después de varios años, bueno, de varias décadas de un régimen, o sea, no se le puede exculpar al pueblo. No. En una democracia, después de 30, 40 años de votaciones continuas, pim pam, la gente tiene lo que se merece. Se trate del PSOE andaluz, se trate de los Puyol catalanes. O sea, ahí no cabe excusa. No, es que me he engañado. No, es que yo no sabía. No, es que lo que decía el FIDER. Dices, no, mira, ya no. O sea, ya con redes sociales, con Twitter, con televisión y demás, ya no es lo que dice el FIDER. Ya no te puedes amparar en el yo no sabía. Como en esa película tan buena, 1, 2, 3, la de James Cagney, le pregunta a James Cagney a su secretario, que están en Berlín Occidental y demás, y le pregunta, oiga, Helmut, usted ya sabe, antes, ¿usted qué pensaba de Adolfo y demás antes? Y dice, mire, yo es que trabajaba en el metro y ahí abajo no nos enterábamos de mucho. Bueno, el tema de hoy, Pedro, ponnos en antecedentes, que para eso hemos tenido a Rafael Rodrigo, un experto. Hicimos un programa de mucho éxito, lo que llamamos el ejército de la alpargata, cómo estaba el ejército español en 1940. Ha sido un programa de mucho tirón, y yo creo que el de hoy no le va a ir a la zaga. Pues sí, vamos a hablar de un grupo de gente armada que al principio se llamaron huidos, luego bandoleros, después guerrilleros y ahora, para ennoblecerlos todavía más, guerrilleros antifranquistas. A nuestros oyentes les sonarán como los maquis, ¿verdad? Y el maquis, pues la verdad, se trata de un episodio muy poco conocido porque a nadie de entonces, tanto al régimen franquista como al patrocinador de los maquis, el Partido Comunista, le interesó darlo a conocer. Hasta ahora mismo, en que se ha convertido en uno de los productos preferidos de la industria de la memoria histórica, junto con las cunetas, las fosas y los niños robados. Pues del maquis vamos a hablar aquí con Rafael. Bueno, Rafael, insisto, Rafael de la librería Tercios Viejos es uno de los patrocinadores además de esta casa, y siempre recordamos cuando hablo con Rafael que Tercios Viejos es algo más que una librería, es un punto de encuentro. Sí, el espacio Tercios Viejos se caracteriza para el aficionado a la historia, de esa historia que nos han sustraído
en los últimos años y parece que nos la quieren recontar de una forma un poco pintoresca, un poco distinta. Entonces, Tercios Viejos apostó por Radio Ya, porque además Radio Ya ha apostado muy fuerte por todos los programas que tienen que ver con historia e historia de España. Entonces, creo que es una vinculación francamente muy interesante, tanto para los oyentes de Radio Ya, como los aficionados de la historia, que pasando por Tercios Viejos también se acercan a Radio Ya porque saben que programas como estos francamente despiertan la curiosidad y pasan a entender la historia de una forma distinta. Sí. Permíteme, Javier, simplemente para abundar en lo que decía Rafael, pues la semana de la profanación de la tumba de Franco, pues estuve en Intereconomía en un programa con Javier Esparza, que también hemos tenido aquí en este varias programa, veces en Cita con la Historia, y comenté dos cosas que sorprendieron al respetable, a la audiencia. Y una de ellas fue que Fidel Castro ordenó 3 días de luto por la muerte de Franco. Bueno, 3 días de luto Fidel Castro y la ONU... La Asamblea General de la ONU guardó un minuto de silencio. Pero es que luego te están diciendo que la ONU condenó al franquismo por genocida, fascista y qué sé yo, cuántas cosas más. Sí, pero por eso es para que veamos la trayectoria en el tiempo. Yo tenía una discusión. Yo con la gente petarda intento no discutir porque es tontería. Sí, ya sabes, te baja tu nivel y ahí te gana. Es desgastarse, entonces hay cosas. Pero una concejala de Las Rozas, en el municipio donde vivo, del Partido Socialista, decía que un relator de la ONU había certificado que eso no había sido una profanación, sino una exhumación. Claro, me dieron ganas, y la misma ONU que el 20 de noviembre del 75 guardó un minuto de silencio por Franco. Es decir, esta es la historia en cada momento y cómo se cuenta. Bueno, pues el otro punto que también sorprendió a la audiencia de Intereconomía es que recordar, tú y yo lo sabemos porque lo vivimos, porque teníamos edad. Oye, que es que la amnistía no la pedían los franquistas, la amnistía la pedían las izquierdas y los nacionalistas. Eso fue un escándalo. Es que fue lo de la amnistía, que ahora la izquierda dice, hay que derogar la amnistía del 77. Estoy deseando los 600 asesinos que salieron que vuelvan a la cárcel. Los asesinos de Carrero Blanco, todos quedaron en libertad. Es decir, vamos. Ahora que te da algo, Javier. Ahora decir que la amnistía era por Billy el Niño, por cierto, Billy el Niño condecorado, pues si no me equivoco, por Juan José Rosón, o un año después de que muriera Franco, me parece que es un auténtico disparate. Pero tú no te acuerdas de eso que se decía, se gritaba en Barcelona, ¿cómo era? Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Sí, claro. No creo yo que eso lo gritase Blas Piñar. No. La amnistía, los grandes favorecidos de la amnistía fueron los criminales del Partido Comunista, ni más ni menos. Bueno, y del FRAP, y del Grapo y de toda esta banda de esta caterva de asesinos. Francamente me sigue extrañando cómo en los libros de historia hoy en día el final de la guerra civil no dice que el PSOE ganó la guerra. Bueno, hay un periodista todo se andará. Y que el oro del Banco de España se lo llevó Franco al exilio. Hay un periodista del Diario Público que ha escrito recientemente: hemos ganado la guerra y Franco la ha perdido. Literal, me parece que era el lunes 28 de octubre o 29, en el Diario Público. Hemos ganado la guerra. Hemos ganado la guerra. Franco ha perdido la guerra. Oye, por cierto, Javier, la directora de Público.es, esta Ana García Pardo de Veda, es aristócrata e hija de una familia gallega que en el franquismo, pues la verdad, no estuvo en el monte con los maquis. Bueno, volvamos a los maquis. Lo único, una incisión, me gustaría saber si el Diario Público ha pagado las nóminas a todos los empleados que dejó sin pagar cuando los despidió, pero bueno, en fin. Rafael, ¿por qué llamaron huidos a estos luchadores, o a estos guerrilleros, a estos bandoleros, o a estos criminales? ¿Por qué fueron llamados huidos al principio? Vamos a ver, como bien habéis apuntado al principio, estos luchadores antifranquistas queda muy bien, sí. Pero además es que tendrían como dos periodos. Hay un periodo que era un vacío absoluto, porque en el periodo del año 39 al año 42 literalmente se les llama huidos, y en cualquier documentación oficial, tanto del ejército como de la Guardia Civil, figuran así siempre son los huidos. Solamente a nivel coloquial, las personas que vivían en aquella España del principio de los años 40 se referían a ellos en ocasiones como los fugaos, o una cosa más sencilla, los del monte.
los que habían marchado de allí. ¿Por qué se les llamaba huidos? Porque francamente es lo que había ocurrido. Es decir, los dos principales focos de lo que luego se conocerá como maquis, que eso es algo que aparece en el año 42-43 con el regreso de los republicanos afiliados al Partido Comunista desde Francia, y entonces traen a España esa terminología de maquis. Aquí, cada vez que se realizó un informe, se hablaba de los huidos. ¿Qué había pasado? Pues había pasado dos cosas. Uno, final de la campaña del norte en el 37 y final de la guerra civil en el 39. Entonces, es imposible físicamente romper las líneas del Ejército Nacional cuando colapsa el frente en Asturias. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Literalmente huir, tirarse al monte antes de ser capturado y en previsión de que puedan ser pasados por las armas por los delitos que hayan cometido, porque ellos a su vez han pasado por las armas a cuanto asturiano del bando contrario ha caído en sus manos, pues muchos de ellos deciden que lo mejor es coger un fusil, una arma automática, una caja de granadas e intentar sobrevivir en una zona que es su provincia, donde están sus familiares, donde están sus amigos, lo cual no quita para que tengas un pequeño grupo que lógicamente por ideología ellos piensan que puedan seguir combatiendo de alguna manera o que no quieran rendirse. Lo mismo pasaría en los Montes de Toledo. Los Montes de Toledo, que es una especie de cuña en lo que sería el Frente Nacional, una vez que las tropas en la ofensiva de la Victoria avanzan durante el mes de marzo, pues les cogen en pinza, o sea, entre los que avanzan en dirección a Toledo desde el sur y los que avanzan desde Madrid, aquellas tropas que están desplegadas en las provincias de Toledo, Ciudad Real, incluso los pegados a Badajoz, no tienen posibilidad de replegarse, salvo que por supuesto seas un alto mando, que esos salían en coches y en aviones. Y dejaba siempre allí al último mono, que era el pobre hombre que no tenía acceso a esto. Lo mismo pasó en Asturias. O sea, en Asturias todo el alto mando republicano salió en avión. Y en el año 39, en el mes de marzo, todos los jerarcas republicanos, del primero al último, huyeron en avión, no huyeron en barcos. Huyeron en lo más rápido y lo más cómodo para salir de allí. ¿Qué pasaría a mucha gente? Pues que, claro, huye ante el avance de las tropas nacionales porque tiene miedo. La gran mayoría de estos huidos tienen miedo porque ellos saben que ha habido delitos que han cometido y ejecuciones que se han producido durante los años de guerra civil. Entonces, lo más lógico es que piensen que, de igual forma que ellos han hecho con los del bando contrario, sí, cuando lleguen los del bando contrario, a ellos les va a pasar exactamente igual. Y luego tendremos siempre ese pequeño grupo de personas que por su ideología de izquierdas deciden que, bueno, vamos a intentar organizar algún tipo de resistencia, salvando muchísimo las distancias, como aquella que comenzó a principios del 19 contra el francés, salvando mucho las distancias. Entonces, por eso siempre, durante los primeros años, los términos oficiales se refiere a ellos siempre como huidos, que es lo que son. ¿Se pueden buscar cierta similitud con lo que pasó en Estados Unidos al final de la guerra de secesión, en la que también hubo gente, no poca, que se fue todavía más al oeste o al norte hacia Canadá y las montañas o cosas, para no entregarse a los soldados de la Unión? Sí, por supuesto. Siempre que tienes una guerra que sea una guerra de corte civil, siempre tienes determinadas personas que saben que han cometido delitos de sangre y que inmediatamente van a ser llevados frente a un tribunal para pagar por lo realizado. Y luego siempre tienes a aquellas personas que por su ideología y por sus convicciones deciden que no quieren rendirse bajo ninguna circunstancia. Ya que estamos en los años 30, a mí me gustaría más a lo mejor compararles con esa resistencia antitotalitaria que se desarrolló teóricamente en la Europa del Este, porque en la occidental llamar a la Resistance como un foco muy peligroso para el orden público alemán sería un auténtico insulto a la inteligencia. Hay que recordar que cuando un alemán quería ser compensado, era destinado a descansar a Francia durante unas semanas, y cuando metía la pata sabía que inmediatamente era trasladado al frente del Este. Entonces, es que ni siquiera la resistencia polaca. O sea, los polacos no movieron un dedo hasta efectivamente aquel año 1944, la sublevación de Varsovia. Sí hubo resistencia y sí hubo
problemas de partisanos, que se llamaba, tanto en la Yugoslavia de la época como en aquella zona de grandes marismas de Bielorrusia. Entonces, vamos a hacer también un poco de paralelismo histórico. Tal vez el maquis, o sea, estos huidos, que nunca representaron un problema verdaderamente de desestabilización del régimen, sí de orden público y tal vez en determinadas zonas, pero eran incapaces de derrocar al nuevo régimen establecido. Era tal vez más parecido a aquello de la guerra de Cuba tras la intervención de Weyler. Es decir, sí es cierto que podría haber un problema de orden público alargado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pero desde luego nunca jamás hubieran conseguido una independencia de la isla de Cuba. Ellos estaban en otro tipo de guerra. Pero entonces esos subidos eran antiguos militantes o combatientes que se habían quedado aislados en determinadas zonas, podríamos decir. En general sí, o sea, salvo casos muy concretos, que sea gente de la inmediata posguerra, la inmensa mayoría de estos primeros del 37-39 son todos o mandos del ejército republicano o presidentes de antiguos comités revolucionarios, exalcaldes, sindicalistas, que saben que las atrocidades que han cometido justamente en, eso es lo que te iba a 3 decir. años. Es decir, no se entregan porque han sido conniventes con los crímenes, con las atrocidades, con lo cual claro, llamarles luchadores por la libertad o aventureros sería un insulto a las víctimas. Salvo un grupo muy, muy, muy reducido que lógicamente tienen su ideología y no han cometido delitos de sangre, la inmensa mayoría de estos huidos de forma inicial, por supuesto, todos están literalmente salvando el pellejo, porque además es que su idea inicial es esa, no es montar una guerrilla estructurada para de alguna manera desestabilizar al nuevo régimen, sino es, en los informes militares que he estudiado, además todo, por supuesto, secretos no, secretísimos, siempre se alude a lo mismo. Cuando llegan las autoridades militares y cuando llega la sección de inteligencia, la segunda sección BIS, y comienza a recabar datos, el resultado siempre es igual. Es decir, son miembros de antiguos comités revolucionarios, de campos de prisioneros, los que han realizado las sacas en las prisiones, y su único objetivo es sobrevivir, no quieren hacer nada más. Por supuesto que siempre puedes poner ese pequeño grupo o por ideología o también por si acaso, y el por si acaso es que es muy fácil. Nosotros hemos visto lo que hemos hecho con nosotros durante 3 años, pues lo lógico es que cuando lleguen los otros hagan 3/4 de lo mismo. Entonces, por si acaso vamos a curarnos en salud y vamos a huir de allí en lugar de entregarnos. Veréis, os voy a poner un ejemplo a título personal. Mi abuelo Amadeo Fernández, comandante del Ejército Republicano Popular, se rindió en Valencia en el año 39 y entregó la fábrica de armamento de la que era responsable con las llaves al oficial responsable del Ejército Nacional, y le dijo a mi abuela le preguntó: Amadeo, ¿por qué no nos vamos? Y le dijo: ¿pero por qué? O sea, nosotros no hemos cometido ningún tipo de delito, por lo cual, si se me va a juzgar frente a un tribunal militar, ¿me van a acusar de qué? De nada. Bueno, yo, a ver, lo has comentado, mi abuelo le tocó el servicio militar en Valencia y le pasó exactamente lo mismo. Estaba estudiando una ingeniería y solo por el hecho de ser ingeniero ya te ascendían a oficial. Claro. Acabó la guerra y se entregó, a pesar de que 2 de sus cuñados habían sido asesinados, uno en Montjuïc, otro en Paracuellos. Y mi tío Paco, que luego fue gobernador militar de Soria, le dijo: más vale que no te enteres, que te van a condenar. Le condenaron a 5 años, estuvo 2 meses. Sí, claro. Aproximadamente, una vez que vieron su historia, que no había pegado un tiro, que no había... Y se acabó, y fue ingeniero y hizo una vida normal. Es decir, mi abuelo fue oficial de la República y también se rindió en Valencia. Se rindió, no, que le pilló el inicio de la guerra en Valencia y el final en Valencia. Bueno, Javier, con el antecedente de tu abuelo tal vez consigas un salvoconducto de Carmen Calvo y de Lola Delgado. Pero fíjate que yo, todo lo contrario, pongo en valor los actos heroicos que hizo mi tío abuelo, que fue el primero que pisó Sevilla en el Puente Aéreo, el teniente Gasón. Estupendo. Mi tío abuelo, es decir, el hermano de mi abuelo se sublevó con el Estado Mayor de Queipo de Llano en Sevilla. Estarían juntos, claro, tu familia, claro. Tuvimos un familiar en Valencia y otro en Sevilla. Pero es que justamente esa es la guerra civil, es decir, es una guerra donde coges a familiares y los dos estuvieron en ambos bandos.
¿Qué le ocurrió a aquel familiar que no se dedicó a asesinar a gente vilmente por todas partes? Que cuando terminó la guerra podía presentarse cara en alto con el resto rindiendo un ejército de hemos combatido lo mejor que hemos podido, nosotros no hemos cometido delito de ningún tipo, no tenemos nada que temer. Por cierto, qué pocos orgullosos tienen que sentirse los familiares del bando republicano con las declaraciones de Carmen Calvo de la Lola, al decir que esta es la primera victoria del ejército perdedor. Quiero decir que poco bagaje para estos. Supongo que habría algún miliciano aguerrido en el bando republicano. Pero decirle que las victorias que han conseguido es profanar un cadáver 80 años después de acabada la guerra, me parece muy triste. Hombre, ¿no? Para mí es muy sintomático del ambiente que había en el Ejército Popular, que después de la caída de Cataluña pasaron a Francia, entre otros, pues Manuel Azaña y el jefe del Estado Mayor Central del Ejército Popular, que era Vicente Rojo, al que le habían ascendido a teniente general, que era un grado que el propio Azaña en sus reformas militares del primer bienio había suprimido, porque no quería militarotes con tantos galones. Bueno, pues tanto Azaña como Vicente Rojo se niegan a volver a lo que quedaba de la España del Frente Popular. Hombre, vuelve, sí, Negrín y demás, y los gerifaltes comunistas, pero, o sea, el jefe del Estado y el jefe del ejército se quedan en Francia, y lo del jefe del ejército es todavía peor, porque había como 800.000 soldados que dependían de él, y el tío dice, no vuelvo. Dice, joder, eso sí que es un tío con carácter. Dice, oye, a lo mejor ese carácter lo tenía que haber sacado pues en julio del 36, cuando era comandantín. Oye, volviendo al maquis... bueno, yo quería acabar con preguntarle a Rafael, entonces, los soldaditos en el maquis no había, lo que había era antiguos jefes y jefecillos. Básicamente sí, porque el soldado de a pie, ¿qué tiene que hacer? Pues como aquel del 11 de noviembre de 1918, que cuando dicen la guerra se ha acabado, deja el fusil en la trinchera y se vuelve a su casa. Aquí pasa exactamente 3/4 de lo mismo, es decir, un soldado, un recluta, ¿qué va a hacer? Pues bueno, pues no, ha acabado la guerra, no nos rendimos y pensar en el fondo, qué bien, me vuelvo a mi casa, ya era hora. Sí. Oye, y otra pregunta, los huidos que quedan cuando acaba la campaña del norte, me parece que es octubre del año 37, ¿no tratan de abrirse paso hasta Francia o Portugal o solo se quedan? Básicamente se quedan porque no tienen estructura, es decir, para intentar abrirte paso necesitarías una cobertura, una formación, o sea, no te atreves a salir de los 4 valles que conoces perfectamente. ¿Por qué? Porque además es que las primeras partidas de huidos tienen un número variable que apenas te llega a la docena, es decir, son 3, 5, 7. Es decir, por eso hay una multiplicidad de partidas absolutamente escalofriante. Creo que en las primeras operaciones militares del año 39-40 en Asturias se desarticulan más de una veintena, pero es que el número de los integrantes de las mismas es francamente pequeña. Bueno, es que te lo preguntaba porque, vamos a ver, el POUM, que es el partido aniquilado por los comunistas, por Stalin y por Juan Negrín. Entonces Andreu Nin le van a llevar ahora al Valle de los Caídos como caído, ¿no? Creo que tenemos parece que apareció, pero lo volvieron a enterrar. Sí, creo que el problema es que todavía no sabemos muy bien dónde está, aunque decían la broma de la época. ¿Dónde estará Nin? ¿Estará en Roma o en Berlín? No, en Salamanca o en Berlín. En Salamanca, en Berlín. Que era gobierno de Green. ¿Dónde está Andreu Nin? Y entonces los socialistas y los comunistas, siempre tan miserables, le recogían la acusación propia de las purgas de Stalin de que era un espía de los otros. Entonces añadían debajo en Salamanca o en Berlín, acusándole de espía. No, yo decía lo del POM porque el POM tenía 2 jefes, Andreu Nin, que cayó en zona del Frente Popular, no sé si para su desgracia, y Joaquín Maurín, al que le sorprende el 18 de julio, creo que en La Coruña, o al menos en Galicia. Y él consigue llegar hasta Jaca para tratar de pasar a Francia, que es ahí donde se le detiene, se le procesa, claro, se le condena a muerte, luego es indultado y demás, y acaba libre. Y curiosamente se acaba marchando a finales de los años 40, una vez cumplida la pena, se marcha
fuera de España y acaba muriendo en Estados Unidos, en Nueva York, o sea, no en cualquier sitio. Anda, no en Moscú, ¿no? No, ni en Moscú, ni en La Habana, donde murió el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, ni en cualquier otro sitio, pues no sé, ahí en Mongolia, por ejemplo, estos sitios agradables para vivir. Además, en Nueva York había montado una empresa, el capitalista de él, una agencia de noticias. Entonces, Joaquín Maurín, en la España fascista, es detenido y no es ejecutado. Sería maltratado, a lo mejor le dieron hasta alguna bofetada, y comería muy mal, le harían hacer ejercicio por las mañanas en la cárcel, cosa que a mí me fastidiaba mucho en el colegio, que le vamos a hacer, no sé si era tu caso, sí, Javier, y demás. Pero en cambio, Andreu Nin, los suyos tuvo la mala suerte de caer en el bando republicano. Y entonces lo que te decía Rafael es que Maurín trató de huir desde Galicia hasta Francia, atravesando pues eso, Galicia, las Castillas y Aragón. Claro, pero ponemos la diferencia, es decir, son dirigentes, son líderes. Lo que queden como huidos no son dirigentes, no son líderes. Hablaremos más adelante sobre el último guerrillero abatido. Llegó a ser cabo de la aviación republicana. Para encontrar a algún jefe, es decir, algún comandante o algún coronel, te las ves y te las deseas, prácticamente no existen, o son justamente de los maquis retornados en el 42-43. Entonces, hasta ese año 42, prácticamente lo que tiene son algunos suboficiales y, si acaso, como bien apunta Javier, pues algún ingeniero o algún bachiller que por el mero hecho de sus estudios había llegado directamente al grado de teniente o de capitán y lo seguía ostentando en ese momento, pero no, digamos, a ese oficial de carrera. Es muy distinto de esas partidas guerrilleras de la España de principios del 19 contra el francés, donde sí hay mucho oficial de carrera que ante la desaparición del ejército sí se echa al monte con lo que queda de su unidad y se le van integrando más gente. Aquí no. Aquí, además, es que los informes del Estado Mayor de la columna de operaciones de Asturias, donde se envió una división porque el problema de los huidos ya era francamente grave y ya sobrepasaba las capacidades de la Guardia Civil y de Policía Armada. Allí el Estado Mayor lo primero que hace es un informe minucioso de cómo es la situación. Aquí hay cerca de 2.000 huidos en los montes, pero carecen de coordinación, carecen de estructura y básicamente se dedican a estar en las cercanías de sus propios pueblos porque tienen la ayuda de familiares y amigos, que es lo que les permite sobrevivir, y no se atreven a bajar más tiempo al pueblo porque saben que siempre hay pues un destacamento militar o una pareja de la Guardia Civil y que no es conveniente. Y estos huidos, nos referimos a los concentrados en Asturias, de alguna manera pues saboteaban el esfuerzo económico de recuperación, mataban gente del otro bando, alcaldes, curas, o eso será posteriormente. Eso será más posteriormente, eso será a partir de ese año 42-43, porque ese es un cambio muy claro. Es el momento que el Partido Comunista se hace con las riendas de cuanto huido quede en España, y entonces sí empieza a montar agrupaciones guerrilleras. Si intenta estructurarlo de alguna manera, igual que tienes en Yugoslavia y en Bielorrusia, intentas estructurar algo parecido aquí. Pero aquí, en Francia, tampoco se les ocurre. ¿Cuándo nace el maquis como tal? Lo que conocemos como maquis, ¿cuándo nace? La transformación sería eso, finales del año 42, inicios del año 43. Acaba la guerra, España empieza un esfuerzo por la reconstrucción y el Partido Comunista se hace cargo de algunos huidos que están por ahí perdidos y empieza ese es el momento, porque ese es, en lugar del huido, tratar de pasar la frontera, lo que tenemos es al ex republicano afiliado al Partido Comunista que, recibiendo órdenes de Moscú, es él el que repasa la frontera para intentar reorganizar a las partidas que tenemos aquí. En esos primeros años no hay estructura, pero sí hay un volumen considerable de guerrilleros en dos zonas, en Asturias y en Montes de Toledo. ¿Por qué solo en esas dos zonas? Porque hemos comentado antes de que son las que quedan aisladas, no tanto así Andalucía. ¿Y por qué además puedes afirmar que en esas dos zonas? Porque no hubo más operaciones militares del ejército español en posguerra que estas dos contra lo que eran guerrilleros de los que tuviéramos aquí. Otra cosa es la invasión del Valle de Arán, que esos son de importación, son los que vienen de Francia. Entonces, hay dos momentos muy claros. Uno es Asturias 39-40 y el otro es Montes de Toledo, que
es 40-42, pero haciendo trampa, porque comienza en octubre del 40 y termina en enero del 42 las operaciones de zona de guerra. Entonces, ahí sí tengo 2 zonas donde el número de huidos es enorme, pero cuando te lees los informes de inteligencia del ejército, todos te dicen lo mismo: no tienen estructura, no están coordinados. Puedo encontrar a uno, pues como la guerrilla de la guerra de independencia, que tenga 50 efectivos, y otro que son 3. El padre que ha huido con los 2 hijos. Es decir, es una disparidad absoluta. ¿Cómo sobrevives en el monte? Pues sobrevives de 2 formas muy fáciles. Una, si tienes familiares o amigos que son enlaces, pues entonces sí, ellos te van suministrando. Pero, amigo, cuando se acaba aquello, tienes que bajar a donde sea a proporcionarte el sustento. Y si se resiste el señor de la finca, ¿qué haces? Pues lógicamente, si llevas un arma, le amenazas, y si tienes menos escrúpulos, le asesinas. Y el número de asesinatos que tenemos en este periodo, que iría hasta los años 50, no es mucho. O sea, porque es que, os vuelvo a repetir, se ha mitificado mucho también lo que es la guerrilla y el maquis, y verdaderamente fue un número muy pequeño. Con lo cual, claro, cuando hablas de unos 150 a 200 asesinados, porque no es porque sean 50 arriba, 50 abajo, más o menos, en un periodo que va de unos 10 años, 10-15 años, del 40 al 50-55, no es un número muy elevado, pero oye, son 150 asesinados por tema más que nada político-económico, porque el económico también, que era bastante importante en esta época. Sí. Has dicho que en Asturias quedan unos 2.000 huidos en los montes en el año 39. En los montes de Toledo, más o menos, ¿cuántos podía haber? Probablemente menos. No llegarían ni a los 2.000, estaríamos hablando de 1.000 y pico. Además puedes ver cómo se considera los 2 problemas desde el ejército, porque en Asturias se despliegan 16.000 soldados y en los montes de Toledo tan solo se despliegan 5.000. Además, luego, conforme van pasando los años, del año 39, 40, 41, estos huidos van siendo nutridos por gente que ha estado en campos de internamiento, en campos de prisioneros, y huyen. Antes de que salga a juicio, huyen porque ven lo que les va a pasar. Gente que recibe la amnistía y entonces deciden, por orden del Partido Comunista, incorporarse también a la guerra. Entonces, bueno, a la guerra, a esta pachanga, entre comillas, que costó muchas vidas. Costó el tener que alargar el estado de guerra en España hasta noviembre del 47. La guerra civil termina en abril del 39. Entonces, terminado una guerra, lógicamente tienes que mantener el estado de guerra, que te da unas medidas excepcionales, porque además tienes que desarmar a 800.000 soldados republicanos, pasar lista, ver quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, qué no han hecho. Pero lo lógico es que en un tiempo entendido como prudencial de finales de 1940, no mucho más allá, lo que es el estado de guerra hubiera sido suspendido. Sin embargo, la aparición de estos huidos guerrilleros maquis lleva a que no sea hasta noviembre del año 1947 donde el Estado decida que ya no es necesario este estado de guerra. Es que esta guerrilla, ahora conocida como antifranquista, no se limitaba a estar en el campo, ¿verdad? También daban golpes violentos en las ciudades. Por supuesto, porque tienes lo que sería el movimiento de guerrilla urbana, es decir, el terrorismo urbano. Nosotros estamos más acostumbrados, digo nosotros en nuestro mundo del siglo XXI, en la Europa occidental estamos más acostumbrados a ese terrorismo urbano de ETA, que no es esos grupos de narcoterroristas que han sufrido, por ejemplo, en Colombia, donde el problema grave tú lo tienes en las selvas, no tanto en las ciudades. Entonces, aquí en España es que tienes el doble juego, es decir, necesitas una Guardia Civil y una Policía Armada persiguiendo y defendiendo a la población en ámbito rural de estos, ellos lo llaman golpes económicos, pero hombre, también los anarquistas de finales del 19 hablaban de la propaganda por el hecho, en lugar de ir matando gente por ahí y tirando bombas en una procesión de Corpus Christi. Entonces, no, golpe económico. Esto es una muerte, le decía un guerrillero, un maquis, a un tipo que le estaba robando, dice:
esto es el impuesto que le cobra la República Legítima Española por la ayuda que ha prestado usted al régimen. Vamos a ver, le está robando. No está haciendo otra cosa. ¿No? Además, es mucho más grave esto, quitarle un cerdo a un señor del campo, eso en una época de hambre. Por supuesto, porque mira, estudiando lo que era la intervención de la División de Caballería en Montes de Toledo, había una muy concreta, una intervención, porque tened en cuenta que esto no deja de ser un robo. Y hoy en día, cuando cualquiera de nosotros sufre un robo, denuncias, llega la policía, hace un informe, hace un atestado, ve que efectivamente el robo se ha producido, que no quieres cobrar tú del seguro porque que no has colaborado, que has puesto todos los medios necesarios. Y había justamente el asalto a una alquería en Ciudad Real que terminó con 2 muertos. Claro, ¿quién murió? Pues el padre y el hijo mayor, porque cuando los guerrilleros querían llevarse todo lo comestible y el ganado de la finca, lógicamente ellos se opusieron y pagaron con la vida. Pero es que estamos en un escenario de una España que acaba de salir de una guerra civil y que la situación es muy, muy, pero que muy dura. Entre los atentados urbanos que se cometieron en estos años, en Madrid hubo varios, ¿verdad? En Madrid tienes varios, en Barcelona también, pero no dejan de ser los antiguos movimientos que tienen... A ver, los antiguos. Es que como no quiero terminar en las 13 rosas, que suele ser el gran habitual, pero venga, vamos a terminar en las 13 rosas. Es decir, las 13 rosas eran unas chicas que estaban haciendo ¿qué? Pues estaban sustentando y reconstruyendo lo que hoy en día llamaríamos un grupo terrorista. Ahora, claro, ahora se llama de resistencia antifranquista. Resistencia antifranquista. Terminaré por aprendérmelo. Y creo que fueron detenidas después de un asesinato donde también murió una menor de edad, si no recuerdo mal. La hija de un matrimonio de un comandante. Por supuesto, la culpa era suya por llevar a su hija en el coche, que suele ser lo habitual. Bueno, luego está el caso del descarrilamiento del expreso Barcelona-Madrid en el año 49, que hubo unos 40 muertos. Que unos lo achacan al maquis y otros dicen, claro, dentro de este blanqueamiento de la historia, que eso fue una acusación falsa, una fake news de la dictadura. Es muy raro y muy extraño que no se intente atentar contra las vías férreas y de comunicación. Es que es de cajón, es de manual y es lo más lógico. Porque de hecho, aunque militarmente con tropas desplegadas sobre el terreno solamente tenemos estas 2 acciones que os he comentado, lo que sí es cierto en que en momentos determinados, joroba, si lo vemos hoy en día en España cuando tienes el nivel de alerta antiterrorista disparado, ¿para qué utilizas al ejército? Para reforzar a las fuerzas de seguridad del Estado en aquellas infraestructuras que se consideran necesarias. Eso no significa que sean operaciones militares estrictamente hablando, pero el ejército español, por supuesto que en estos años 40 tuvo que desplegarse para proteger infraestructuras y sobre todo de ferrocarriles. Así que el cerrar que aquello pudiera ser un atentado, o sea, no lo descartes. Nos quedan 20 minutos. Bueno, es que también tenemos nos organicemos. En los años 30 también la CNT también cometió varios de estos atentados salvajes de hacer descarrilar trenes. Es que yo creo que en este país lo de los trenes también tiene su cierto aquel, pero vamos, no lo vamos a mentar mucho, no sea que a Javier le suba la tensión con los sube con facilidad, con estos trenes misteriosamente que explotan y luego resulta que son 4 desarrapados que han venido de importación, que todo el mundo sabía quiénes eran, pero misteriosamente son capaces de montarte un atentado terrorista. Oye, que ya lo quisieran más de alguno de los profesionales. Bueno, aceleremos un poco porque nos ha echado ya 20 minutos. Nos ha sacado la tarjeta amarilla Javier y vayamos a la Operación Reconquista. La Operación Reconquista a ver, para entendernos, estamos en 1944. Sí, se ha producido los ya americanos han desembarcado y entonces la resistencia francesa, la Resistance, que básicamente está organizada por el Partido Comunista y más español que francés. Todo se ha dicho de paso. Bueno, comunistas, también todo se ha dicho de paso, que entre la declaración de guerra de Alemania en el 39 y la invasión por Alemania de la Unión Soviética no hicieron nada para colaborar en el esfuerzo de guerra de su país contra Alemania. Al revés, todo lo contrario. Siguiendo estrictas directrices de Moscú, lo que hicieron fue desalentar la intervención francesa en guerra y llamar a los soldados a la insumisión, porque aquello por supuesto era una guerra imperialista que a ellos ni les iba ni les venía. Bueno. Cuando
se produce esta intervención angloamericana. La idea que tiene el Partido Comunista y parte de ese republicanismo en el exilio es efectivamente contar con el apoyo de los aliados para que los aliados intervengan en España, caiga el régimen de Franco y entonces pasemos a ser, ahora cómo se llamaría, una república democrática parlamentaria. Y federal. Y federal, sí. El pequeño detalle es que quien dirigía todo esto eran unos comunistas, un partido comunista, que en el año 1944 seguía las órdenes de Stalin, que yo sepa, aquello era un régimen totalitario, donde algún millón más o menos de soviéticos perdió la vida también. Pero bueno, hecha la salvedad. Se monta una operación. La operación, en cuanto a número, incumbe aproximadamente unos 4.000 guerrilleros, porque reciben ese nombre de guerrillero y de guerrilla. Se montan dos mal llamadas divisiones, más que nada por estructura. Perdón, entonces una división tenía 12.000, 14.000 hombres. Si es en tiempo de paz unos 12.000, si la tienes en armas unos 14, 16.000. Entonces, cuando estás hablando de 4.000, estarías hablando básicamente de lo que sería un tamaño de un regimiento reforzado. No llegaría casi ni a una brigada. Entonces, sobre esos números, que son muy cortos, se oponen a 16 divisiones del ejército español. Luego nadie en su sano juicio piensa que verdaderamente la operación Reconquista lo que pretende es reconquistar el territorio nacional solamente con ese golpe de fuerza. Lo que se intenta es que los aliados intervengan, se vean obligados. O sea, es una especie de provocación. Correcto. De espoleta. Lo mismo en Historia de España. Salvando muchísimo las distancias, es como aquella regencia de Urgel de 1823, cuando los realistas cruzan la frontera para de alguna manera obligar a la Santa Alianza que ya intervenga en España y restituya a Fernando VII. Nadie pensaba que ese pequeño grupo de realistas que establece una regencia en la sede de Urgel sean capaces de derrotar al ejército español. Esto sería igual. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que se encuentran delante son 3 divisiones al completo de efectivos, es decir, que estamos hablando de una desproporción de 10-1. ¿No lo mandaba ese despliegue el general Moscardó? Correcto. Teníamos a Moscardó y al general Marzo, que es uno de mis favoritos, porque el general Marzo y la división Marzo fue la que acompañó a los italianos en su avance en Guadalajara, y mientras los italianos tuvieron luego que retirarse, la división Marzo aguantó las posiciones en todo aquel flanco derecho. Fíjate, Moscardó fue quien comandaba esa sección de los Pirineos españoles, donde había comenzado a construirse ya una línea de fortificaciones que se llama la línea P, llamada Línea Gutiérrez en Cataluña. También, sí, porque tenía distintas secciones. Era como los alemanes que construyeron una también allí de cara a Francia. Y los incidentes de frontera se habían ido produciendo desde 1940, es decir, la Guardia Civil y la Policía Armada persiguiendo. Ahí sí se les llamaba desde el inicio bandidos. Ahí siempre se les calificó de bandidos, de traficantes de frontera española, nunca huidos. Entonces, claro, cuando se produce esta intervención, claro, es que te encuentras que directamente en la zona de Jaca puedes concentrar con una velocidad bastante interesante ya a 3 divisiones regulares del ejército español. Te ves muy mermado por las situaciones de nieve y de alta montaña, pero la reacción que tienen las tropas de Moscardó es que a los pocos días Reconquista tiene que ser abandonado y tienen que recruzar los Pirineos cuando descubren que Eisenhower no tiene la más mínima intención de mover ni un solo de sus soldados para intervenir en ningún momento en España. Y además esto, aunque ellos se pensaban que tal vez sí, Eisenhower sí pensó en una ocasión intervenir en España, pero fue en el Protectorado, no en España. Fue cuando se produce la Operación Torch. Es en el caso de que España participe, ayude, patrocine o permita la entrada de tropas alemanas, ni siquiera se contemplaba una invasión de España, sino única y exclusivamente del Protectorado. Se calculó el número de divisiones que tenían los españoles, que eran 7, se calculó que con 5 divisiones aliadas, sobre todo una completa de división acorazada, se intervenía, pero a lo máximo que se llegaba. Es decir, los angloamericanos estaban muy centrados en que su objetivo básico era llegar a Berlín y no darse una vuelta hasta Madrid, que en principio no les interesaba ni iba con ellos. Entonces, la Reconquista empieza en octubre, además creo que a las órdenes de Santiago Carrillo, obedeciendo lo que le decía Moscú.
Por supuesto, porque todo esto es una operación montada por el Partido Comunista, es decir, quien ya lleva las riendas de todo lo que es guerrilla, grupos terroristas urbanos, resistencia, oposición al régimen. O sea, el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido, no tiene capacidad de influencia ninguna. No nos digas que el Partido Socialista no estaba en estos asuntos. No estaba, no porque no quisiese, sino porque no podía. Que hay una diferencia muy sustancial y muy importante. Ellos no podían, mientras que habían sido el principal grupo que había combatido por las libertades en este país. Creo recordar que lleva a sus espaldas la mayor cantidad de españoles muertos después de huelgas revolucionarias, lo cual es difícil de superar. Entre su fundación a finales del siglo XIX y 1934, creo que el Partido Socialista no es superado por ningún otro partido en toda la historia de España en ser capaz de que mueran más españoles después de convocar huelgas salvadoras de la patria. Bueno, perdón, de los trabajadores. Bueno, ahora se dedican a ganar guerras 80 años después, desenterrando cadáveres. Sí, bueno, eso es muy épico, además. Pero eso nos da épico. Ese perfil del Partido Socialista en esos años 40, o sea, literalmente, ni pincha ni corta. Entonces, ahí quien sí pincha y sí corta es el Partido Comunista. Y luego, si hacemos una comparativa con qué está pasando en otros lugares de Europa, en este periodo hasta el 47, vemos que todos los principales grupos guerrilleros de partisanos o de resistencia están todos organizados y dirigidos desde Moscú. Entonces tienes que mirar a Bielorrusia, tienes que mirar a Yugoslavia, tienes que mirar, cuidado, a Grecia, que es una comparativa nuestra muy interesante. Otra que sería maravillosa de estudiar de verdad de la buena es la guerra civil italiana entre el 43 y el 45. Porque eso de que la rendición italiana, luego lo que pasó entre el 43 y el 45 en Italia, cuidado que es morrocotudo. No tanto a los polacos, que a los polacos sencillamente les dejaron que fueran ahogados en sangre. Los polacos se sublevaron en el 44, los soviéticos no movieron un dedo pese a estar al otro lado del río, viendo todo lo que pasaba. ¿Por qué? Porque los polacos eran un movimiento nacionalista, no comunista. Entonces aquí en España pasa igual. Desde ese año 42, tal vez el 43 como fecha más tardía, quien organiza todas las agrupaciones guerrilleras, todos los atentados, siempre tendrás un grupo de socialistas que consiguen cometer un atentado o los tradicionales anarquistas que siguen a lo mejor con su infraestructura, sobre todo en la zona de Barcelona. Pero quien dirige verdaderamente todo y el objetivo es Partido Comunista, Santiago Carrillo, Pasionaria, y ambos dos recibiendo instrucciones directas en Moscú de exactamente qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son los objetivos. Bueno, la operación Reconquista, que decíamos empieza en octubre del 44, ¿cuándo se puede considerar, cuándo Carrillo da la orden de retirada? Pues creo que prácticamente no llega a la semana 10 días. O sea, porque la reacción por parte de Moscardó en este caso es bastante rápida y es bastante diligente. En España además se había aumentado el número de divisiones en una cosa que se llamaban las divisiones desdobladas, es decir, si tienes una división 25 sacas una 125. Entonces, por eso el ejército español daba por supuesto que una vez que se puso pie en Francia por parte de los aliados, una invasión a través de los Pirineos la daban por descontada. El único caso era saber ¿cuándo? ¿En qué momento exacto? ¿En dónde? ¿En qué lugar concreto de toda la frontera de los Pirineos? ¿Y con qué intensidad? Y ahí también tenemos que el movimiento, lo que sería la inteligencia militar, conseguiría localizar quiénes eran los guerrilleros, quiénes eran los principales dirigentes. Entonces, la operación como tal, el último grupo de estos guerrilleros que pasan la frontera, la repasan el mismo día 27. Es decir, son prácticamente unos días de combate, que es lo que le da tiempo a Moscardó a concentrar las tropas, bloquear los pasos y comenzar el avance. Y la diferencia básica, fijaros, no sería tanto el número de soldados o de participantes por un bando o el otro, sino es la artillería de campaña. O sea, los guerrilleros apenas cuentan con una de montaña, allí que han conseguido sacar del antiguo ejército francés, y lógicamente las divisiones españolas cuentan con artillería de campaña y de acompañamiento, que en el momento que te encuentres una resistencia seria la puedes utilizar. Además, cosa curiosa y cosa muy curiosa, muy tener en cuenta,
durante Operación Reconquista no hay ni un solo caso de persona paseada por ninguno de los dos bandos. Qué diferencia con la guerra civil, ¿verdad? Es decir, ni los republicanos, cuando pasaron a este bando, a este lado, les dio por ejecutar a autoridades locales e incluso en Sbors, que es el último pueblo donde llegan las tropas de Moscardó, liberan a un pelotón de soldados que habían quedado capturados, 15 soldados, que les contaban que habían sido tratados pues de forma correcta. Entonces, ahí se nota lo que es una gran diferencia ya en cuál es el comportamiento de unos y otros. Por eso cuando hablábamos al principio de... Claro, es que sin guerrilla en España el estado de guerra hubiera terminado antes y aquella dureza por parte del régimen hubiera sido tal, probablemente... Mucho más suave. Claro, mucho más suave, porque no tienes esa necesidad de combatir eso. Joder, a 2000 tíos en los montes de Asturias, que aunque sabes que no van a ser capaces de derrocar al régimen por sí solos, sí pueden provocar o una intervención extranjera o una desestabilización del propio régimen interna, no de índole militar. Bueno, yo si me permitís, hay que tener mucho cuidado con estos movimientos porque en Cuba Batista pensó lo mismo y un puñado de barbudos acabaron con su régimen el 1 de enero del 59. Bueno, pero eso también se debió a que los Estados Unidos cambiaron de bando. Eso también, eso sí. Miraron a otro lado en un momento eso, vamos, la historia nos demuestra, la historia del siglo XX, que un movimiento guerrillero o un movimiento terrorista, si no tiene detrás otro Estado extranjero, o sea, que lo soporte... Justamente, mirad, esa es la gran diferencia. Es todos estos movimientos guerrilleros en Europa combatiendo contra los alemanes recibir una cantidad de armas, equipación, dinero por parte de los aliados occidentales y especialmente de los soviéticos, pero muy interesante. ¿Qué ocurre? Que en España los angloamericanos no lanzaron ni un fusil. Nada, absolutamente nada. Por eso los primeros años teníamos que hablar de huidos. Cuando en el año 43 el Partido Comunista pone toda la carne en el asador, comienza a organizar, ahí ya se empiezan a recibir armas del exterior, pequeños subsidios para que aquello intente aguantar. Y en el momento que Moscú decide abandonar a dos movimientos guerrilleros, que es en octubre del 48, que es a los griegos y a los españoles, porque a Pasionaria y a Santiago Carrillo se les convoca en Moscú. Y hombre, siempre ponemos... Y el propio Stalin, pues si no fue el propio Stalin, fue alguien de los muy allegados a Stalin, le dijo: se ha acabado con la guerrilla en España. Entonces, modelo comunista. Se ha acabado significa, les decís que se ha acabado. Y como alguien no se dé por acabado, acabáis con él. O sea, pero la orden fue tajante. Y así fue, ¿no? O sea, hay que exterminarlos, por eso siempre queda alguno por allí suelto, porque no todos están vinculados a la guerrilla comunista. Bueno, hay un asesino, un sicario que manda a Moscú vía Carrillo a España para liquidar a los que se resistían a, como dices tú, a abandonarlo, un tal Cristino García, que tiene calle en Alcalá de Henares y que fue un héroe de la Resistance, esta dichosa, que él y su banda matan, entre otros, a Gabriel Trilla aquí en Madrid. Por supuesto, porque la orden es muy clara. Moscú ha cambiado. Moscú ya se está viendo que va a una guerra fría, porque estamos en el 48. O sea, es que lo de el bloqueo de Berlín lo tienes justamente ahí. Sí. Entonces, ya da por supuesto que en ese mundo que está girando, España va a terminar cayendo sí o sí en el bando de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque básicamente es anticomunista. Punto. Ya está. Yo te quería preguntar. Muy rápidamente, se acaba la Reconquista y ya has mencionado que en el 48 se liquida por parte de Moscú a estos resistentes que quedan, pero del 48 al 50 y algo sigue quedando gente así. De hecho, el último guerrillero es un gallego que murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en el año 65. Ese es el último de todo. Ese se quedó, para que tengáis una idea, como los Grapo.
Es una persona ya totalmente desestructurada, que estaban solos, que daban estos golpes económicos, o sea, que se dedicaban al robo puro y duro, porque no les quedaba otra. Entonces, claro, cuando llegó la Guardia Civil, pues tiró de pistola y en el enfrentamiento con la Guardia Civil, pues murió abatido. Ese es en el 65. Y lo que sí comentabas era que... Y no quisieron recruzar la frontera a partir de los años 50. A partir de los años 50 se dan cuenta que, abandonados por el Partido Comunista, ese modo de resistencia ha quedado abandonado, y entonces es cuando tienes un montón de resistentes, de huidos, de guerrilleros, de maquis, que los hemos llamado de muchas formas, que ya deciden que lo mejor es intentar como sea llegar hasta la frontera y salir de España. Rafa, venir al de Gracia para traer a los maquis para que le pusieran su actitud e incorporarse a la vida civil española. Pongamos un ejemplo. En la columna de operaciones de Asturias, donde decimos que hay aproximadamente unos 2.000 guerrilleros, en total había 3.341 personas que no habían vuelto a su domicilio. Podían ser guerrilleros o no. Al final se dice que guerrilleros verdaderamente debían ser unos 2.000, 2.500. Contados exactamente por las autoridades militares, 596 se presentaron de forma voluntaria a entregarse justamente por las medidas de gracia. Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo también, lo que os comentaba, hay gente que huye por miedo, y cuando se da cuenta que en el fondo no tienen delitos de sangre, el resultado es que sí, ellos se pueden presentar en espera de, bueno, pues tendré un juicio, me condenarán unos años de prisión, pero voy a esperar lo que hemos estado haciendo nosotros durante 3 años, de exterminar a cuantas personas contrarian nuestra ideología. Oye, muy rápidamente, para ir acabando, los números, los muertos, caídos, civiles asesinados, ¿nos puedes dar cifras? Cifras, como siempre, aproximadas, porque esto de contar... es complicado. Es complicado. Entonces, más o menos lo que te marca es un poquito de una tendencia. Es decir, ¿cuántos guerrilleros o cuántos maquis murieron en sus enfrentamientos con las fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado y con el ejército? Aproximadamente unos 2.500. ¿De qué año a qué año? Desde el 43-44 hasta el año 50 y pocos. Heridos, detenidos, pues tienes que los heridos deberían pasar bastante de los 3.000, no llegarán a los 40.000, damos por herido y luego lógicamente detenido. Y luego, aparte de estos, tienes otros más de 15.000, que te daría una cifra global de cerca de unos 20.000 que son detenidos. Entonces, claro, estamos hablando de 20.000 personas que se habían echado a los montes. Por supuesto, no regalaban hogazas de pan. Y entonces, entre asesinados, miembros de las cuerpos de seguridad del Estado, o sea, policía, guardia civil y demás, pues puedes estar hablando que llegamos al pie de los 300 muertos. 300 muertos contando en ambos bandos, ¿no? No, 300 muertos solamente en el bando del gobierno. Del gobierno. Del gobierno, perdón. Vale, sí, policía, guardia civil y sí, ejército. Sí. Tienes más o menos una desproporción de un 10-1. Pero claro, es que es muy evidente. Cuando te encuentras con un destacamento militar, mira, mejor ríndete, porque como empieces a cruzar unos cuantos tiros, el resultado es desfavorable para el guerrillero. Es decir, los 300 muertos entre las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Civiles? Civiles, alcaldes, curas, pastores. Ahí sería solamente una tercera parte. Es decir, una tercera parte de esos 300. Una tercera parte de esos 300. Básicamente ni llegaría, porque son más propiciados por robos que por intentos de venganza. Si es que las venganzas se las habían hecho durante los 3 años de guerra. Bueno, esto me recuerda también lo que me contó una vez mi madre hace mucho tiempo, que su abuelo, o sea, mi bisabuelo, pues vivía en Sevilla y viajaba hasta el norte, hasta Laredo o Bilbao, Laredo, donde veraneaba mi madre con su familia, y entonces llevaba, esto a finales de los 40, principios ya de los 50, pues el señor llevaba un pistolón en el coche. Era mecánico, podía viajar perfectamente y no tenía miedo a que se le estropease el coche, pero llevaba un pistolón, el agua entera, cerrado con llave para que los chicos no jugasen con ello, por si acaso por los montes algo pasaba. Pues no hay tiempo para más. Rafael Rodrigo, lo cierto es que tampoco encontraron un apoyo popular. Yo creo que el pueblo español estaba harto de pegar tiros y menos para los comunistas. Y menos para quien organiza. Y no había ganas de echarse al monte, por decirlo de alguna manera, y aquello fue un fracaso, pero que costó muchas vidas. Ya hemos puesto unas cuantos centenares y unos cuantos miles sobre la mesa. Bueno, Rafael Rodrigo, un placer haberte tenido aquí, como siempre. Muchas gracias. Como siempre, esto se me hace corto. Pedro Fernández Barbadillo, volvemos la próxima semana. Dios y el gobierno mediante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad aquí a esta casa y sobre todo a este programa Cita con la Historia. Prometemos volver Dios mediante aquí la próxima semana.
Conozca el valor de su patrimonio. Tasaciones y valoraciones de arte y antigüedades para procesos legales, herencias, divorcios, concurso de acreedores, dación en pago, seguros. Ars Tasante. Teléfono 619-282-484. Procesos de autentificación y certificación para obras de arte. Ars Tasante. Teléfono 619-282-484.